Ya. A ver, chicos, entonces, vamos a hacer el repaso de la clase anterior. Vimos sobre el tema la Primera Guerra Mundial. Eran 5 las causas de la Primera Guerra Mundial. 5 causas. ¿Cuál fue primerita? A ver, necesito la participación, jóvenes. Primera causa, la más importante. Si usted no me lo dice, yo entiendo que no lo tienen ni en el cuaderno, porque del cuaderno les hice anotar. A ver, señorita, a ver, señor Roberto Yumiquinga. Primera causa de la revolución industrial. Primera causa, perdón, bueno, ya, la revolución industrial. Luego, tiene que leer del cuaderno nada más. ¿Qué más? La revolución industrial. A ver, dime, Malena. La mala repartición de África. Expansión del La comercio. mala repartición de África. ¿Qué más? Expansión del comercio, Lisa. La mala repartición de África. Estamos en las causas de la Primera Guerra Mundial. La mala repartición de África. ¿Qué más? Después de la mala repartición, ¿qué pasó con las potencias? La paz armada o Ya, la paz armada o carrera armamentista, en donde las potencias estaban abasteciéndose de material bélico. Luego de eso, ¿qué pasó con Europa? Formación de la Triple Alianza. Ya, formación. Europa se dividió y se formó la Triple Alianza contra la Triple Entente. Y por último, la última causa, ¿cuál fue? el asesinato del archiduque Francisco Ya, muy Fernando. bien. Asesinato del archiduque Francisco Fernando. Esas fueron las 5 causas de la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ver cómo se llevó cómo sucedió en realidad la guerra. Sucedió en 4 fases. La primera era la guerra de movimientos. ¿En qué consistía esa guerra de movimientos? ¿Qué pasaba con los soldados? ¿A dónde se movilizaban? Por algo se llama guerra de movimientos. ¿A dónde se movilizaban? Hacia las fronteras, todos los soldados, todos ellos, los ejércitos se movilizaron hacia las fronteras de cada país para cuidar sus límites, obvio. Entonces estaban movilizados hacia las fronteras. ¿De dónde salió o quiénes integraron las filas de los ejércitos de la Primera Guerra Mundial? ¿Quiénes más integraron aparte de los soldados? ¿De dónde Los piensan que campesinos. salieron? ¿De dónde piensan que salieron todos ellos? Porque hubieron muchos. ¿Saben de dónde? Reclutaron de las fábricas. Salieron de las fábricas que en ese entonces había tanto trabajador, salieron y quedaron solamente, bueno, prácticamente quedaron la mayoría, un grupo de mujeres, y eran quienes fabricaban las armas, y los niños también quedaron en las fábricas. Pero los hombres por lo general salieron, les dieron uniforme, les dieron instrucción militar y a la guerra. Así fue como sucedió. Entonces esa fue la guerra de movimientos. Luego de la guerra de movimientos, ¿en qué consiste la fase de la guerra de las trincheras? Guerra de las trincheras. ¿Alguien tiene idea de qué es una trinchera? ¿Verdad que vimos la clase anterior? Para ir, se esconden hacen como unas fosas y se esconden ahí para atacar al enemigo. Ya. O como quien dice, son unas zanjas que cavan en la tierra. Fue una táctica de guerra empleada en donde cavaban zanjas en la tierra y ahí se metían los soldados prácticamente escondidos, ¿no? Esperando al enemigo. Pero el problema es que el frío, el hambre, las ratas que los atacaron, el tifus y todo lo demás acabó con tantos soldados como que si hubiese sido un enfrentamiento. Entonces fue como una mal utilizada táctica de guerra en aquel entonces. Esa era la guerra de las trincheras, que la adoptaron todos los países, no solamente uno, sino todos los países enfrentados. Tercero, el quiebre. ¿Qué significaba el quiebre de 1920? Perdón, la Revolución Rusa.
qué significaba la Revolución Rusa o por qué se dio. Esa también fue una fase de la guerra. La Revolución Rusa, se parece que ustedes chicos que no están atentos en clase, ¿no? Por eso es que no actúan. La Revolución Rusa se dio debido a que el emperador de aquel entonces, el zar Nicolás II, él empezó a ver todo para ellos. Quería enriquecerse, mientras tanto se olvidó del pueblo. Y el pueblo en ese entonces se moría de hambre, de enfermedades, de desesperación. Y ellos se levantaron el pueblo contra el gobierno ruso. Pero entonces, al verse casi derrotado Rusia, tuvo que intervenir Estados Unidos. Estados Unidos intervino en la guerra. Por tal motivo es que ganaron, ¿no? Entonces, esa fue la fase de la Revolución Rusa. Y por último, el final de la guerra que se dio cuando Alemania perdió y todos los países que estaban unidos a la Triple Alianza perdieron. Y obviamente se les obligó a que devuelvan todos aquellos territorios que habían sido colonizados y que además hagan una disculpa pública, que pidan disculpas públicamente para poder firmar un acuerdo de paz. Esto dejó con odio nuevamente a Alemania, que fue uno de los países perdedores, y en fin. Entonces, para complementar, chicos, vamos a compartir, jóvenes, el libro y vamos a trabajar en un taller. ¿Ya? La página número 90. Vamos a resaltar lo más importante. Y listo. Dice la Primera Guerra Mundial, todos juntos, todos, porque el momento en que yo califico portafolios observo que los estudiantes solo se limitan a enviar lo resaltado y lo que tiene que en realidad enviar, eso no lo hace. Entonces, ya sabe que por lo resaltado, en lugar de aumentarle puntos, yo no le puedo ayudar ahí. Seguimos. Al comenzar la década de 1910, las relaciones entre las potencias europeas estaban marcadas por las disputas económicas, la lucha por territorios coloniales y los nacionalismos. Bajamos. En 1971, Rusia, uno de los aliados, experimentó dos revoluciones. La Revolución de Febrero, que derrocó al zar Nicolás II, y la Revolución de Octubre o Revolución Bolchevique. Abajo, Latinoamérica no participó de manera directa de la Primera Guerra Mundial ni en las revoluciones rusas. Sin embargo, estos acontecimientos repercutieron en nuestros países. Acuérdese que cuando comentábamos sobre el modelo agroexportador, todas las economías entraron en crisis en Latinoamérica porque los países, las potencias que les compraban, preferían invertir dinero en armas y poco dinero en alimentos. Posturas de los países latinoamericanos. Aquí, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los gobiernos latinoamericanos adoptaron una postura neutral. Abajo. Esto cambió en el año de 1917, año en que Estados Unidos entró a la guerra, uniéndose a los aliados. Bajamos. Los países de Centroamérica y el Caribe, situados bajo la zona de influencia estadounidense, rompieron relaciones con Alemania. Abajo. La guerra en la esfera pública latinoamericana. En Latinoamérica predominó la propaganda de los aliados. Las noticias publicadas por los periódicos latinoamericanos provenían de agencias francesas, inglesas y estadounidenses. Ayúdeme por favor con la lectura, señor Dylan Herrera, del cuadro que vemos acá.
¿Cuál dice el glosario? No, justo lo que estoy enfocando en la pantallita, por favor. Aquí esta parte. Lo resaltado. No, lo que está debajo del cuadro, del gráfico, lo que está justo debajo del gráfico. La Primera Guerra Mundial participaron todas las potencias europeas y el resto de los países europeos, excepto España. Los Países Bajos, los países escandinavos y Suiza. Ya, muy bien. eh, Listo, gracias. Si ven entonces este gráfico, todos se unieron, prácticamente toda Europa era un campo de batalla. Vamos del otro lado donde dice la guerra y las comunidades de migrantes europeos. Bueno, bajamos esta partecita. Impacto económico de la guerra en Latinoamérica. La guerra tuvo un impacto significativo en la economía latinoamericana. El comercio de Latinoamérica con Europa se detuvo notablemente. Abajo. El precio de varios productos latinoamericanos exportados a Europa descendieron considerablemente. Más abajito. En países como Argentina y Brasil el desarrollo primario exportador entró en crisis. Abajo. El predominio económico estadounidense sobre América Latina se incrementó considerablemente. Y nos pasamos, por favor, a la otra hojita. A ver. En esta parte. Listo. La revolución bolchevique también fue un incentivo para la formación de partidos comunistas. Hacia la década de 1910, Argentina, Uruguay, Chile y México contaban con partidos socialistas. Y por último, acá, en los movimientos obreros, el comunismo cobraba cada vez más fuerza. Los trabajadores y los intelectuales mostraron un creciente interés por el pensamiento de Karl Marx. ¿Listo hasta ahí, jóvenes? Bueno, esas son las consecuencias, algunas de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. No, pero la primera consecuencia sería de que toda Europa quedó devastada, quedó en crisis. En crisis hubieron miles y miles de muertos y la economía muy baja. El desempleo y, bueno, la hambruna y todo lo demás. Esas fueron las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Dice países que se unieron, pero estamos hablando de Latinoamérica, nuestros países en Latinoamérica. ¿Quiénes se unieron a los aliados? Primerito, Brasil. Copie, por favor. Brasil. También se unió Costa Rica. Se unió Cuba. Guatemala. Cuba, Guatemala, Haití. A pesar de que Haití es el país más pobre de América Latina, mire, ahí están ellos unidos. Se unió Haití, es con H por si acaso. Vamos a ver ahora los países que los que rompieron relaciones, los que prácticamente se separaron.
porque no les convenía, los que se separaron. Primerito, Ecuador. Ecuador se separó Bolivia y Perú. Se separó también Uruguay. Y en los países que se mantuvieron neutros, o sea, ni fu ni fa, ni les importaba, ni les afectaba, ni nada por el estilo, están los países Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela. Argentina, Chile, Colombia, Venezuela. Vamos a la pregunta de abajo que dice, identifica el impacto social y político de la revolución bolchevique en América Latina. Es justamente lo que acabamos de resaltar. Ayúdame leyendo, por favor, señor. A ver, lo que acabamos de resaltar, ayúdenme leyendo. Odalis Carrera. Justo lo que acabamos de resaltar. Eso es lo que usted tiene que copiar. Dice, la revolución boliche también fue un incentivo para la formación de partidos comunistas. Hacia la década de 1910, Argentina, Uruguay, Chile y México contaban con partidos socialistas. Listo, gracias. Eso es lo que usted tiene que poner acá, el impacto social. ¿Qué pasó entonces? Se dividieron en partidos socialistas y en partidos comunistas. Entonces, por favor, escriba justo esa partecita que acabo de leer por segunda vez. Ahí, Odalis, usted la va a escribir en la pregunta número 2. Escriba, por favor, esa partecita.
decía que les voy a tomar lista y solamente se retiran los estudiantes que les he tomado lista porque hay bastantes que están faltando. Parece que es un problema del Zoom o del Google, no sé, pero hay muchos estudiantes que no pudieron ingresar a la plataforma de una manera inmediata. Así es que, Albuja, Presente. ya, por favor, rapidito me contestan. Arcos, ¿no se encuentra el señor Arcos? Bueno, sí.